El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos, queridos y queridas patrons, al 25º podcast exclusivo de La Canción Continúa. Si estáis aquí es porque pertenecéis a las manadas de Nimeria, Viento Gris, Peludo o Fantasma, así que aprovechamos para expresaros como siempre nuestra infinita gratitud. En este podcast exclusivo del mes de octubre, y aprovechando que quedan nada y menos para celebrar la festividad de Halloween, pues mi equipo y yo hemos pensado en traer algo que diese un poquito de miedo, ¿no? Que diese un poquito de mal rollito. Y nos hemos tirado más por el terror humano que más por el terror sobrenatural, ¿no? De lo que ya hemos hablado quizás más veces. Así que el podcast exclusivo de este mes tiene el fantástico nombre de Muajaja, los villanos de Canción de Hielo y Fuego. Pero antes de empezar a analizar este tema, pasamos a saludar. Yo soy Berta y estoy rodeada, como siempre, por mis fantásticos y ahora contentísimos compañeros. Beatriz, ¿qué tal estás? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mira, muy feliz porque al final estamos teniendo una época en la que estamos trabajando muchísimo, estamos haciendo muchas cosas y a veces este tipo de grabaciones puede ser que, bueno, quizá ponerse cueste un poco, pero tener un equipo que propongas por qué no le llamamos muajaja y te digan pa'lante, yo con eso ya firmo, rubrico y sello. Así que encantada de la vida de poder hablar hoy de villanos, de señores y señoras que quizás será subjetivo, habrá gente que los considera villanos, otros que no, pero será interesante precisamente coincidiendo con todo el tema de Halloween. Muajaja, acariciemos el gato todos juntos, demos la vuelta a la silla, típico momento de villano girando la silla de cara al protagonista, pues vamos a ello. Y Santi, ¿qué tal? Pues de verdad hay pocos momentos en los cuales expreso mi amor y cariño a mis compañeras. Berta, muchísimas gracias por seguirnos la corriente con este nombre. No sabéis de verdad lo que me he reído. O sea, hoy he llorado de la risa en cuanto se ha propuesto este nombre. Así que, pues mira, vamos a hablar de gente que de cara a la saga ha sido personajes muy importantes, pero que le podamos dar este matiz cómico por lo menos de inicio, antes de empezar a hablar de gente que literalmente por culpa suya de mano propia o de mano ajena se han cometido las mayores barbaridades entre comillas de la saga, pues me encanta. Pues sí, hemos empezado con muchas risas para hablar de un tema bastante terrorífico, ¿no? A nivel humano, como son todos estos villanos de los que vamos a hablar hoy. Por supuesto, la saga probablemente contenga muchas más villanos, ¿no? O malas personas de las que hablemos hoy aquí. Pero claro, Martin no es un escritor amable y el mundo de Martin mucho menos, así que podríamos pasarnos aquí el día hablando de villanos. Así que vamos a centrarnos quizás en los más importantes y el primer bloque de este podcast va a tratar, por supuesto, de los Lannister, en especial pues personificados por la figura de Tywin Lannister, porque si alguien es enemigo en esta, sobre todo en la primera parte, ¿no?, de la saga, pues esos son los Lannister, sin duda. Pues sí, lo cierto es que no podíamos empezar de otra manera porque al final los Lannister representan de alguna manera el primer enemigo que nos encontramos cuando leemos la saga de Canción de Hielo y Fuego. Y es que considero que Martin lo que hace precisamente es ir creciendo conforme avanza su saga y ir poniendo las cosas cada vez más difíciles. Pero todo tiene que empezar por alguien, o por algo, o por una familia. Y sin duda esta familia es la familia Lannister. Al final, el autor nos sitúa en el punto de vista de la familia Stark, son los protagonistas indiscutibles, sobre todo de los dos primeros libros, y evidentemente tienen que tener un antagonista. Y ese antagonista sería la familia Lannister, encabezada, por supuesto, como decía Berta, por nuestro queridísimo Tywin Lannister. Evidentemente, si lo comparamos con enemigos que vendrán más adelante, que comentarán mis compañeros también, Tywin Lannister hasta se nos puede quedar un poco pequeño, ¿no? Al final es simplemente un hombre, pero un hombre que tiene mucha ambición, mucho poder y que además ya da miedito incluso a los súbditos, a sus propios banderizos y también al pueblo llano, ¿no? Se hablan pues verdaderas barbaridades, o sea, incluso hay canciones, recordemos Las lluvias de Castamir, canciones que relatan las barbaridades que ha cometido este señor. Así que sin duda es una figura
terrenal que da bastante miedo. Aún así, no deja de ser una figura, básicamente un enemigo político, un villano político, alguien que no tiene escrúpulos a la hora de conseguir sus metas, pero al que podemos adivinarle cierta empatía por algunas cosas. Sabemos que, bueno, pues se nos dice que él amaba, por ejemplo, mucho a su mujer, se nos dice que tiene cierta preferencia por su hijo Jaime. Evidentemente, por ejemplo, con Tyrion no tiene esa preferencia y se convierte en un villano incluso para su propio hijo, pero de todas maneras vemos que es una persona humana que respira, que siente y que tiene emociones, ¿no? Esto hace que muchas veces tanto Tywin Lannister como la casa Lannister cuente con adeptos. Es uno de esos villanos que no se puede decir que sea un villano con el que todo el mundo esté de acuerdo. Es decir, hay personas que se consideran de la casa Lannister, que defienden los actos de la casa Lannister por alguna razón que no entenderé nunca, pero sí que hay de alguna forma gente que está a favor de lo que ocurre con los Lannister. Evidentemente, hay otra mucha que no, porque se pone del lado de los Stark. Pero ¿qué hubiera pasado? Y esto siempre me lo pregunto. Si esta historia se hubiera contado desde el lugar de los Lannister, siendo los Lannister los protagonistas, pues que probablemente los villanos hubieran sido los Stark. Y esto es la gracia de este primer nivel de villanos, ¿no? Que son villanos que lo hacen todo por su casa, lo hacen todo por su familia, son capaces de cometer actos atroces para conseguir lo que quieren, pero no están al nivel de otros villanos que son mucho más pues, implacables, poderosos o incluso mágicos, como veremos más adelante. Pues está claro, ¿no? Iba a decir lo mismo que has dicho tú al respecto de que, digamos, de la posición del lector en todo esto, ¿no? Porque, claro, los Lannister aquí son enemigos tanto de Ned Stark, ¿no? En la primera parte de la saga, como luego de los Stark en general. Y el lector que está empatizando más con ellos, pues siempre va a ver a los Lannister como esos enemigos, ¿no? Esa mala gente que intenta conspirar políticamente contra la familia Stark, que son los buenos, etc. Pero también es sabido, ¿no? Que le pasa al lector que llega al punto de Tormenta de Espadas o llega al punto de Festín de Cuervos y de repente tenemos los puntos de vista de Cersei, de Jaime, de Tyrion ya lo teníamos, ¿no? Que es el único bueno de esta casa, pero digamos que conocemos más facetas de algunos de los Lannister y ahí ya podemos empezar a cambiar posiciones, ¿no? De repente comprendemos las motivaciones de uno u otro, sobre todo hablando aquí de Cersei, ¿no? Podemos empezar a entenderla, pero la única excepción, yo creo, y quizás por no habernos dado punto de vista, nunca lo sabremos, a esta norma es Tywin Lannister. Tywin Lannister es quizás el mayor villano, ¿no? El villano protagonista de el primer acto de Canción de Hielo y Fuego. Y es porque realmente controla un poco a todos los demás Lannister, ¿no? Si fuese, yo que sé, Jaime Lannister el comandante general de todos los Lannister, pues habría sido él. Pero en este caso es Tywin, y Tywin además, le tengo una manía, es que no puedo. Tiene como esta proyección, ¿no? De señor superpoderoso, señor supercalculador, que lo hace todo bien, que es un gran comandante, que es un gran político y que siempre es correcto. Y realmente lleva constantemente una máscara hipócrita además, y una máscara que oculta a un hombre que fracasa al final. Quiero decir, no sé por qué hay esta imagen, ¿no? En el fandom de Tywin, ¿no? Que buena como buen gestor de alguna forma. Quizás porque a través de los personajes nos llega esta impresión, ¿no? De que cuando él era la mano de Aerys, etcétera, pues todo estaba bien. Y es que puede ser realmente el típico relato de no, es que en tiempos pasados todo fue mejor, pero el lector como que se lo cree. Pero lo que vemos nosotros de Tywin Lannister en primera mano no le deja en muy buen lugar. Tywin Lannister, en definitiva, pierde las batallas que lleva a cabo, pierde, digamos, las jugadas políticas que hace, e incluso aunque haya como pequeñas victorias por el camino, al final su gran legado, su gran objetivo en la vida es un completo fracaso. Tiene esta ideación constante de la familia Lannister, el apellido Lannister es lo que debe perdurar, ¿no? Es como la familia es lo único que importa, el legado que dejamos al mundo es lo único que importa, la imagen que proyectamos al exterior es lo único que importa, y sus hijos son un circo. Tus hijos te odian, Tywin, y es porque primero eres un padre horrible, eres una persona espantosa, que has hecho cosas espantosas, que no puedes tener un buen legado si al mismo tiempo no eres una buena persona. Por eso
me gusta tanto, y esto ya lo hemos hablado, sobre todo cuando analizábamos Juego de Tronos con Ned Stark, etc., que en esa competición Tywin contra Ned es el que pierde en primera instancia, ¿no?, ese juego contra los Lannister, pero su legado es el que pervive. Al final, el juego político, digamos, a grandes rasgos, ¿no?, ya yéndonos de quién vive o quién muere o quién gana esta batalla o quién gana esta discusión política. De cara a futuro, Ned Stark, los hijos de Ned Stark, la casa Stark, van a perdurar muchísimo más o van a impactar muchísimo más de lo que impactarán jamás la casa Lannister, ¿no?, que va a acabar, bueno, no muy bien, podemos pensar, ¿no? Entonces, este villano tan político, este villano que siempre se ha retratado como, ¿no?, todos mis objetivos políticos por encima de la vida, de la felicidad de mis hijos, es un completo fracaso. Al final, Tywin Lannister es un hipócrita y un fracasado. Hipócrita me refiero a cuando hablamos de, bueno, de esta postura de no te lleves prostitutas a no sé qué, y luego descubres que por detrás hacía otra cosa. El hecho de que se vaya como muy de somos superiores, pero luego todo era una especie de daddy issues, ¿no?, por ver débil a su padre, etcétera, ¿no?, una especie de sobrecompensación en ese sentido. Tywin Lannister, o sea, como personaje me parece fascinante, pero es que como persona, os juro por Dios, que me saca de mis casillas. Exacto, sobre todo porque, a ver, yo creo que la sombra de Tywin al final, digamos que cuando entramos en Juego de Tronos, en el libro como tal de Juego de Tronos, vemos que la sombra de Tywin viene de atrás en cuanto a que sabemos que él fue la persona que después de muerto a Aerys hizo que abrieran las puertas de la ciudad y arrasó con todo el mundo, que por su orden mataron a los hijos de Elia. Y ese tipo de cosas ya el lector, en los momentos en los cuales va avanzando en la historia y se va dando cuenta de estas cosas, pues aunado a que te va contando su historia familiar, hacen que este sea un villano de... Pues vamos. Martin sabemos de que no suele hacer personajes ni muy negros ni muy blancos. Él se maneja muchísimo en los grises, con sus evidentes excepciones. De hecho, creo que aquí vamos a hablar de bastantes que están muy cerquita al negro. Pero Tywin, con todo lo que hace al inicio pues lo previo al inicio de Juego de Tronos, ya nos hace ver que es una persona sin ningún tipo de escrúpulo, y que cuando te vas enterando de que primero ha hecho esos asesinatos, luego la manera en la que trata a Tyrion, la manera en la que ve a la situación de su familia, y se contrapone con lo que es que no le quita una coma a lo que ha dicho Berta, de ese circo en el que vive, de ese ser, esa imagen de mega respetable del señor de la casa Lannister, la casa más rica de Poniente, la persona que militarmente en este momento tiene uno de los ejércitos más poderosos, y todo lo que se cuece por detrás. Todo, o sea, es que la intervención de Berta me ha parecido maravillosa en cuanto a eso, en cuanto a este señor, nada de lo que él le muestra al mundo de cara funciona en la realidad. Tiene todos estos problemas con sus hijos, tiene la hipocresía, como lo decía Berta hace un momento. Es que me parece que es un personaje que al final, y por eso creo que tiene el final que tiene, porque nos lo construyen como ese sargento malvado de patillas anchas y de total pulcritud, que por dentro y a su alrededor todo está podrido. O sea, de hecho, me recuerda mucho a estas pues iconografías que nos estaban poniendo en House of the Dragon antes de que se muriera Viserys, de mostrarnos ratas cada rato en los lugares de los capítulos. Porque es como, este señor, si tuvieran que mostrar iconografía, pues creo que podrían asemejarse a algo así. O sea, como si tú le muestras al mundo tu cara de oro, pero por debajo, señor, o sea, no solamente es usted una persona malvada y desesperante, sino que su casa se le está desmoronando en las manos. No sabemos cómo va a terminar la historia de sus hijos, pero no creo que termine muy bien, sobre todo para Jaime y para Cersei. Tyrion al final no deja de ser el personaje favorito de Martin,
Y creo que al final le va a dar un arco de redención a un personaje que ha sufrido muchísimo, que va a dejar eso, va a dejar a la casa Lannister como en ni la sombra de lo que este señor decía que eran. Pues estoy bastante de acuerdo con vosotros. Yo creo que de alguna manera Tywin, uno de los principales problemas que tiene también es que es una persona que considera que el terror o que el miedo es mucho más valioso a la hora de gobernar que otras cualidades, ¿no? Lo decía antes Berta, sobre todo en Juego de Tronos se nos compara mucho la forma de gobernar de Tywin. Perdón, en Juego de Tronos vemos la forma de gobernar de Ned Stark y luego vemos la representación de cómo gobiernan los Lannister con Cersei, con Joffrey y sobre todo en choque con Tywin, ¿no? Entonces vemos que son formas distintas de gobernar y Tywin tiene la seguridad de que el terror es lo que funciona, ¿no? Es lo que hace que todo el mundo le haga caso y se cuadre. Y en cierta manera no deja de ser verdad, es decir, durante bastante tiempo esa estrategia le funciona, ¿no? De hecho, con el tema de Castamir es un poco aquello de, se dice lo de cría fama y échate a dormir, ¿no? Es como, bueno, ya tienes la fama de ser ese gobernante despiadado, ese gobernante que no perdona una afrenta, ese gobernante que tiene todo ese poderío a su lado y que es capaz de hacer lo que sea, que gobierna en la sombra, ¿no? El tema de Tywin, mano del rey, pero que en el fondo es el rey de Poniente, ¿no? El que gobierna, sobre todo con Joffrey. Entonces, de alguna manera ocurre que este cuento que él se cuenta a sí mismo y que le cuenta a los demás le funciona durante un tiempo, pero creo que es una solución a corto plazo. Porque lo que decía Berta es cierto, a largo plazo, si bien es cierto que ahora mismo pues, los Lannister pueden tener la posición que tengan, sabemos lo que está creciendo en el norte, sabemos por qué está creciendo eso en el norte y sabemos que los principales culpables de que esto esté creciendo en el norte son los Lannister. Primero Joffrey matando a Ned Stark, evidentemente influenciado por su familia, y luego también por lo que ocurre con Robb, y que eso, aunque lo hagan los Frey, y lo hablaremos más adelante, también está relacionado con el pacto al que llegan los Frey con Tywin Lannister. Entonces, sabemos cómo termina Tywin Lannister, termina, es decir, muerto por saeta de su propio hijo, de las manos de su propio hijo, y esa muerte yo creo que es muy simbólica por lo que comentabais también, ¿no? Porque al final Tywin Lannister, a pesar de lo poderoso que se creía, a pesar de tener esas toneladas de oro y dar ese miedo, fue vencido en una situación bastante humillante para él. Recordemos que estaba en el baño, por su propia familia, por un miembro de su familia, ¿no? Por haber hecho tantísimo daño y haber puesto en peligro de muerte a uno de sus hijos, además de causarle los traumas que les causó a sus hijos, especialmente a Tyrion, que poco se habla de eso. Pero no podemos hablar de Tywin sin hablar de su queridísima descendencia, lo estaban diciendo ahora mis compañeros, ¿no? Y yo creo que aquí el siguiente punto que deberíamos tocar, que de alguna manera se personifica sobre todo en Juego de Tronos, es precisamente Joffrey Baratheon, el nieto de Tywin Lannister, el que finalmente corta la cabeza de Ned Stark, y también de Cersei, que es de alguna manera la reina madre, la reina que está junto a Joffrey, que le come la cabeza a Joffrey dándole esas ínfulas de poder, de persona intocable, que hacen que Joffrey, ya unido al carácter de Joffrey, que no es que sea precisamente un carácter muy estable, provocan la serie de acontecimientos que tendrán lugar en Juego de Tronos, también en Choque de Reyes y también en Tormenta de Espadas, ¿no? Porque sabemos que hasta Tormenta de Espadas Joffrey no muere, se hace muy larga la espera hasta que Joffrey muere. Entonces, me parece muy chulo hablar de estos dos personajes porque no dejan de ser lo que se dice, a mí que me encantan los refranes españoles, lo que se dice de bendita sea la rama que al tronco sale, ¿no? Es como se nota de dónde vienes, se nota cuáles son tus orígenes y no te has escapado un poco de esa sangre Tywin, que no salen a Joanna ninguno, parece ser, ¿no? Esa sangre Tywin que tanto te ha influenciado a lo largo de la vida. Los villanos, si podemos considerar villanos a Cersei y a Joffrey, creo que son algo distintos. Creo que Joffrey es un villano distinto a Cersei. Joffrey es una persona que no parece tener empatía, parece una persona que no siente amor o compasión por nadie, creemos, simplemente sabemos que sentía algo de admiración por su padre, por Robert Baratheon, y que incluso había llegado a hacer ciertas cosas intentando agradar a su padre, por supuesto pasándolo por la mente enferma de Joffrey Baratheon, pero que era como, se nos comenta que es como la única persona a la que realmente podía llegar a admirar y a hacer cosas para llamar su atención, un poco de daddy issues ahí también, ¿no? Y en cambio Cersei, aunque yo la considero villana, ahí sí que es un gris
quizás distinto al de Tywin y al de Joffrey, al menos en el sentido de que hay mucha más gente que apoya a Cersei. Quizás sea por el hecho de que podemos tener su punto de vista, podemos saber lo que piensa Cersei, no en los primeros libros, pero sí más adelante, vemos cómo funciona su mente, pero es cierto que los primeros libros, sin tener ese punto de vista, nos parece una villana súper inteligente, una persona que parece que lo tiene todo controlado, ¿no? Ahora que estamos en choque, estamos viendo todo el punto de vista de Tyrion, como si lo tuviera todo súper controlado, para luego darnos cuenta de que quizás no es tan así. Pero sin duda Cersei creo que se desmarca un poco de Joffrey, porque Joffrey no deja de ser el producto final, con una suerte de monstruo de Frankenstein, ¿no? Y en cambio Cersei es un poco más Frankenstein, ¿no? Es ese personaje que, aunque creo que tiene un fondo no muy bueno, a veces es capaz de que empaticemos con ella, debido pues, a cosas que le ocurren, pero también a algunas acciones que comete y algunos pensamientos que tiene. No sé qué opináis sobre esta diferencia entre Joffrey y Cersei. ¿Creéis que Cersei es una villana como tal? ¿Creéis que para juzgar a Cersei es necesario más ponerse en su piel de lo que, por ejemplo, es juzgar a Joffrey, que parece más sencillo? Sin duda, yo creo que Joffrey es el personaje del que más gente esperaba su muerte. Al menos hasta que muere, ¿no? Yo creo que mucha gente ha dicho, ostras, yo cuando leí La boda púrpura, para mí fue un momento de exaltación absoluta. Yo siempre he dicho que me da un poco de pena ese momento, pero sin duda yo creo que era un villano que estábamos deseando perder de vista, a pesar de ser bastante menor, quiero decir, es un chaval. Pues estoy bastante de acuerdo con todo lo que has expuesto, en tanto en cuanto sí que me ha gustado mucho el paralelismo o metáfora que has hecho con Frankenstein y el monstruo de Frankenstein, que digamos que de alguna forma ilustra bastante bien cómo es realmente Cersei, por ese instinto maternal, ¿no? De querer darle todo a su hijo, todo. Además, lo que a ella le ha sido negado y algo a lo que ella siente bastante aspiración o bastante avaricia todavía. Entonces construye ella misma a este pequeño monstruo que es Joffrey, educándolo de una forma en la que Joffrey se sabe dueño y señor de todo lo que existe, ¿no? Ella lo educa para ser rey y lo educa además para ser un rey, no un rey que piense en su pueblo, no un rey considerado, no un rey incluso a nivel político excesivamente inteligente, sino simplemente una persona con poder, ¿no? Porque la propia Cersei percibe el poder de esa forma, ¿no? El poder como un instrumento para estar por encima de los demás, para gobernar, ¿no? Y no gobernar para los demás, sino gobernar para ti misma y que los demás pues te den esa pleitesía que crees que mereces por tener, no sé, estatus superior a los demás seres humanos del planeta, ¿no? Entonces es ella misma la que cría a Joffrey con estos patrones, pero claro, refuerza constantemente esos patrones y además el mundo le está diciendo lo mismo a Joffrey, ¿no? Que va a ser rey, que el rey puede hacer todo lo que quiera, que y se le va de las manos. Y Joffrey se le va de las manos y ya es un niño incontrolable y de repente ya no es un niño chiquito, sino que es un hombre o empieza a serlo y tiene sus propias ideas e incluso algunas de estas pueden ir en contra de lo que piensa Cersei. Y como lo ha educado para no responder ante nadie, pues por supuesto no va a responder ni siquiera ante ella misma, ¿no? Joffrey se le va de las manos y yo creo que es algo que a Cersei, si hubiésemos tenido su punto de vista ya durante Tormenta, yo creo que hubiese podido ilustrar cómo ella realmente temía esto. Y lo temía por dos motivos, yo creo. Primero, porque es madre de ese niño, ¿no? Y entiendo que estará preocupada, o por lo menos cuando tiene ciertas conversaciones con Tyrion demuestra que sabe, ¿no? O que nota cuanto menos que se le ha ido de las manos. Y segundo, y este ya es un motivo más narcisista, que yo creo que es la palabra que más uso para definir a Cersei, creo que es la que mejor le sienta, porque Cersei utiliza a sus hijos, instrumentaliza a sus hijos para vivir ese poder que se le es negado, ¿no? Entonces cuando Joffrey se le va de las manos, entiendo yo que tiene ya esta sensación de ya no soy yo la que controla la situación. Y creo que eso es algo que se ilustra, sobre todo después cuando volvemos a su punto de vista en Festín de Cuervos, cuando ella sí controla a Tommen, que dice frases del estilo que siempre ha estado, digamos, sometida al poder de los demás, ¿no? Refiriéndose a Tywin, refiriéndose a Robert y refiriéndose incluso a su propio hijo cuando ya no dependía tanto de ella, ¿no? Y tiene ya este deseo de, bueno, pues ahora controlaré yo a Tommen y no voy a dejar que Tommen tome ningún tipo de decisión, ni siquiera la pobre decisión de las remolachas, porque tiene ya esta ambición que es, digamos, su
su motivación como personaje, ¿no? A aspirar a ese poder que cree que quiere, o cuanto menos. Entonces me ha gustado mucho el paralelo, esa mención que has hecho al monstruo de Frankenstein, porque estoy completamente de acuerdo en que es así. Y además, hablando ya individualmente de Cersei, tengo que decir que Cersei es como que nos parece una villana como muy política y muchas veces empatizamos con ella y sabes que es realmente, sí, utiliza a sus hijos, pero al mismo tiempo los quiere, como que de alguna forma llegas a empatizar con ella, pero después hace cosas aberrantes, ¿no? Cosas como entregar a Felice a Qyburn sabiendo que la va a matar y torturar, ¿no? Y poner ahí a Qyburn a hacer las peores torturas que no sabemos ni qué hace ese hombre, pero ya nos da miedo. O cosas como matar a todos los bastardos de Robert, ¿no? En una matanza de bebés nunca vista en Desembarco. Tiene esos ramalazos, ¿no? Como de repente villana total, ¿no? Villana absoluta de, Dios mío, una aberración completa como las que haría Tywin. Y creo que está muy relacionado también con justamente eso, ¿no? Con la influencia que ha tenido Tywin en ella, porque del mismo modo que ella es el Frankenstein del monstruo que es su hijo, Tywin es el Frankenstein de los monstruos que son sus hijos, en algunas ocasiones cuanto menos, ¿no? Y creo que cuando vemos a Cersei torturar a personas o mandar que las torturen o mandar que las asesinen, creo que es un reflejo directo de cuando veíamos a Tywin, pues eso, ¿no? Ordenando matar a personas, ordenando matanzas indiscriminadas de personas o pueblos enteros, o incluso ahogar a toda una familia, ¿no? Como Isla Castamere por, digamos, desafiar su autoridad. Al final es como estos tres villanos que estamos tratando aquí son como villanos que heredan esa villanía, son villanos herederos, que hay muchas cosas para heredar buenas en los Lannisters, como todo el oro que tienen, pero también tienen cosas para heredar malas, como primero traumas y segundo ser personas, digamos, moralmente cuestionables. También te digo, si somos gusanos arrastrados por el dinero, ¿eh? O sea, si me tienen que heredar el oro de los Lannister, sobre todo porque en los libros siguen teniendo oro, ¿eh? No es como en la serie que por alguna razón se habían arruinado. Yo, bueno, me tiño de rubio, te lo digo. Me tiño de rubio, me pongo unas lentillas verdes y pongo cara de asco todo el día y sí soy Lannister, desde el día 1. Vamos a seguir avanzando con los villanos de esta saga y hemos agrupado un poco a todos esos villanos que, sobre todo tras la muerte, digamos, del gran villano principal que es Tywin, digamos, coge un poquito el relevo para desafiar sobre todo a los niños Stark, ¿no? Que estábamos diciendo que la familia Stark es, digamos, la posición cómoda para el lector a la hora de empatizar, y en tanto en cuanto todos ellos desafían o amenazan la vida de estos niños Stark, pues suponen pues, villanos, ¿no? para esta saga, y también, por supuesto, por los actos que cometen. El primero de los que voy a hablar hoy aquí es, por supuestísimo, Walder Frey. Porque no podemos hablar de Tormenta de Espadas o incluso de Canción de Hielo y Fuego en general si no hablamos de la Boda Roja, ¿no? La Boda Roja en la que tanto Catelyn Stark como Robb, el Rey en el Norte, pierden la vida porque tanto Walder Frey como Roose Bolton, que ahora hablaremos también de él, pues toman la decisión de cambiarse de bando, ¿no? O de, bueno, se sienten traicionados o se sienten infravalorados en el bando de los Stark y cometen la traición de aliarse con Tywin Lannister, y lo que acaba todo pues en ese momento álgido de la Boda Roja en la que dos de nuestros queridos Stark pierden la vida. Y justamente voy a hablar de los villanos como traidores, ¿no? Que es algo de lo que se habla mucho, que dices que cuando un villano es villano desde el principio, dices, vale, es villano, ¿no? Pero cuando un villano es traidor, parece que lo odias el doble, ¿no? Porque antes era bueno y has visto cómo ha cambiado de lado. No sabemos si Walder Frey o Roose Bolton eran buenos antes, pero sí que me gustaría hablar de cómo realmente tenemos esta reacción emocional bastante más visceral a una traición
que a una, digamos, villanía desde el principio, ¿no? De alguna forma tenemos más rencor guardado a Walder Frey por traicionar a los Stark, ¿no? Por romper todas esas leyes de la hospitalidad y hacer un acto tan deleznable. Y sin embargo, Tywin, que es un poco la mente pensante de todo este plan, es como, vale, sí, pero ya era el malo, ¿no? Ya hemos hablado de él antes en este podcast, ya era malo desde el principio, ya le habíamos visto venir. Y Walder Frey nos sorprende y eso nos escuece, ¿no? Porque de alguna forma es como que, vale, es villano, pero es que encima ha insultado un poco como a mi inteligencia, ¿no? Sentimos nuestra autoestima un poquito ahí desafiada en tanto en cuanto no lo habíamos visto venir, ¿no? O estaba de nuestro lado y no pudimos ver que nos iba a traicionar. Y eso creo que el lector lo hace pagar, ¿no? De alguna forma tenemos un odio bastante más visceral al viejo de Walder Frey, que encima es un viejo pederasta, ¿no? Que está constantemente sobando a su mujer, que encima se ha casado 20 veces y tiene una familia espantosa, ¿no? Realmente Martin no lo pinta nada empatizable de alguna forma, es un viejo cascarrabias. Es gracioso, eso ya lo hemos hablado en muchos podcasts, pero es una gracia que te aleja de él de algún modo. Es como, vale, este es un cascarrabias y va a estar así todo el rato, y aunque me ría, no me acaba de caer bien del todo, ¿no? Y claro, cuando pasa lo que pasa, pues ya no es que te caiga bien del todo, no, es que lo odias con toda la visceralidad que te permite el cuerpo. Y un poco se traslada eso también a Roose Bolton, ¿no? Aunque Roose Bolton quizás no cobra tanto, digamos, por parte del lector, porque está más en un segundo plano, ¿no? Aunque, claro, ese momento de acuchillar a nuestro Rob con esa frase, digamos, de Jaime Lannister te envía recuerdos, nos duele todavía. O a mí, por lo menos, me duele todavía. Pues sí, la verdad es que los Frey, yo creo que lo has explicado bien, Berta, la traición de los Frey es algo que al lector le duele especialmente. En parte es por lo que comentabas, por el hecho de que nos sentimos engañados, nos sentimos traicionados. Al final debemos recordar que la lectura, la narrativa es algo con lo que empatizamos muchísimo, a pesar de ser una actividad muy intelectual no en el sentido de que es solo para listos, sino que es una actividad que realmente utilizamos el cerebro principalmente, es algo que a nivel sensorial lo notamos muchísimo, ¿no? Entonces, esa traición nos recorre el cuerpo y los sentidos y nos dan ganas de arrancarnos los ojos porque nos sentimos identificados precisamente con esos pobres Stark que confiaron en los Frey, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, sí que es verdad que es algo también muy humano el hecho de que no aceptamos de la misma manera, igual Berta que es psicóloga nos puede iluminar un poco más, pero no aceptamos de la misma manera a las personas que no van de cara. Es decir, la honestidad es algo generalmente importante para nosotros, ¿no? Creo que está relacionado con un tema de seguridad. Entonces, el hecho de no poder tener esa seguridad hacia alguien o descubrir después que esa persona no solo ha insultado tu inteligencia o tu confianza, sino que realmente no te puedes sentir seguro cerca de ella, aunque sea un personaje de ficción, también nos afecta especialmente. Esto yo creo que también pasa con las personas, ¿no? La gente taimada nos resulta mucho más desagradable que la gente que quizás sigue siendo igual de villana o más, pero la vemos venir de lejos, ¿no? Podemos prepararnos, podemos ponernos ese escudo protector, esa máscara para poder combatirla porque la vemos llegar. En cambio, además, por ejemplo, comparándolo con Tywin, se ve que es un personaje que ya se nos avisa incluso antes de conocerle que es una persona chunga. En cambio, los Frey es cierto que tienen ese, especialmente el patriarca, ¿no? Tiene ese rollito así desagradable, pero como se nos presenta en esa escena mínimamente divertida, incluso en la que nos deja entrever un poco sus inseguridades. Recordemos que nos decía algo así como, es que claro, Tywin Lannister no me invitó a no sé dónde, o Tywin Lannister no casó a no sé quién con no sé cuánto, porque no sé qué, se siente traicionado, y tú lo ves desde fuera, ese anciano quejándose y gritando a la nube, y dices, bueno, ya, pobre señor Frey, ¿no? Yo lo pensé. Claro, pobre señor Frey el que tengo aquí colgado, porque luego cuando descubres la verdad, pues ya no te parece tan pobre señor Frey y solo clamas venganza. Y estoy de acuerdo, no me parece que los Frey sean los villanos por antonomasia, ni muchísimo menos de canción. Claro, aquí entraríamos en baremos, pero sin duda les tenemos mucho odio y muchísimo rencor. Además, también es verdad que se nos presenta esa familia cobarde. Familia de no, porque estos huyen o se arriman a la brasa que más calienta, ¿no? Los vemos hasta inofensivos un poco, ¿no?
son medio tontos, son muchos, son unos bullies, pero son gente que son tantos que ya ni saben quién va a heredar, es un circo, esa familia es un circo. Es lo que te intenta presentar Martin. Están desorganizados, esa familia es un circo, esa familia no son un peligro. Bueno, pues sí que lo eran. Spoiler, sí eran un peligro. También es verdad, asociándose con quien se asocia. Bolton, Lannister y demás. Pero bueno, obviamente, si la traición de los Frey es grande, la de los Bolton es todavía peor. En el sentido de que además los Bolton ya, de alguna manera, ya eran parte del norte, sí que habían estado siempre enemistados con los Stark, pero, bueno, pues es más jodido. Habían luchado con Robb le había dado muchísima confianza a Lord Bolton y tal, entonces, bueno, es que se juntan dos traidores ahí y es duro, pero estoy convencida de que mi compañero Santi tiene mucho que decir al respecto de esta traición de los Bolton y de los Frey. ¿Cómo empezar esto? A ver, evidentemente, de los personajes que para mí son menos queridos de la saga, son estas dos personas, porque pues como todos sabéis, Robb Stark es de mis personajes favoritos de toda la saga. Y es lo que decía Bea hace un momento, o sea, son personajes que tú les ves en cuanto a el taimado Lord Frey, esa persona que no es un sujeto agradable, que se nos cuenta que siempre llega a los conflictos una vez ya sabe de qué lado se tiene que posicionar porque es el lado que se ve evidentemente ganador. Esta persona que literalmente se nos dice que no se muere por el hecho de joder a su familia y que ninguno herede, pero que al final yo no me vi venir esa traición. Recuerdo hace algunos meses en nuestro Discord de Patreon que salió Ellen, un saludo desde aquí a Ellen de la Empanada de la Amprea, a decir lo de las frases, y era algo que yo, mira que he leído la saga tanto en inglés como en español y no me había percatado de esa frase del Mayhaps que le mete en la conversación con Catelyn, que nos retrae al hecho de ese juego del cruce, del Señor del Cruce, que nos muestran con los pupilos Frey en Invernalia y demás. Y yo realmente he de decir que no me esperaba esa traición a ese punto. Porque a Bolton al final no diré que sea muy obvio en una primera lectura, pero le ves venir. O sea, ves que es una persona que no tiene un buen fondo, que evidentemente no es el vasallo más leal del norte ni de lejos, porque sabemos que tiene conflictos con la casa Stark. Entonces, digamos que ese tipo de personas, y cuando empiezas a ver que pues en las guerras de Robb empieza como a retraerse y demás, y lo ves un poco más venir. Pero el hecho de que se haya juntado con Frey y demás, y que eso nos lleve a esa boda roja, que yo siempre lo he dicho, fue un pasaje de estos de cierra el libro un momento, recapacita lo que acabas de leer y pues que nos lleve a ese punto, para mí fue muy jodido, o sea, fue muy... Pero también es muy de alabar en Martin el cómo construye a esos personajes. Cómo construye personajes que te subvierten expectativas a todos los niveles, que matan a tu personaje favorito y que sin embargo, pues por lo menos basados en lo que es la serie Juego de Tronos, vemos que van a tener cierto final complicado, sobre todo lo que es Walder Frey. Así que yo creo que es eso, yo creo que es una construcción de personaje que está muy bien, pero que son personajes que se llevan el odio de todo el mundo. O sea, yo realmente, y mira que pues con esto de tener el podcast y demás, hemos tenido la oportunidad y el gusto de pues convivir con muchísima gente del fandom, tanto de aquí de España como de Latinoamérica, y creo que nunca me he encontrado con alguien que me diga Walder Frey es mi personaje favorito o cualquier cosa así. O sea, de Roose Bolton, yo sí que sé de gente que Roose Bolton no le tienen un aprecio de decir, es que quiero ese personaje,
como yo puedo decir en plan, Rob le tengo un aprecio bonito, pero hay gente que dice que Roose Bolton es un personaje que es guay y que está dentro de sus personajes favoritos pues por ser guay. Pero lo de Walder Frey es una cosa que es como... Está escrito para odiarle. O sea, es como una especie de, yo qué sé, como Dolores Umbridge en Harry Potter o cualquier otro personaje en sagas de fantasía de estos que son detestables. Podría ser que Roose Bolton esté usando su encanto de vampiro para conquistar a ciertos lectores. Por eso. Pudiera ser que Roose Bolton esté detrás de algunos perfiles que dicen eso, ¿sabes? Roose Bolton es, ¿cómo se llama? El Tom Collins, el de Lo que hacemos en las sombras, que es un vampiro energético. Nunca lo sabremos, se oculta demasiado bien. Pero sí, yo también he escuchado gente que de alguna forma, no voy a decir que sea su personaje favorito, ni muchísimo menos, pero que sí encuentra cierto atractivo en el villano que es Roose Bolton, ¿no? Quizás por esta perspectiva que tiene siempre de frialdad, ¿no? De estar siempre calculador, de estar siempre al acecho de algún modo. Y relacionando un poco a Bolton, porque ahora quiero hablar sobre todo de su bastardo, pero no quiero ignorar el hecho de cómo ha influido, otra vez volvemos a los monstruos de Frankenstein, ¿no? Cómo ha influido esta personalidad de Roose Bolton en su hijo natural, que es Ramsay Nieve, ¿no? Ramsay Nieve es un monstruo, y es un monstruo muy probablemente por cómo le ha, y voy a decirlo entre muchas comillas, educado Roose. Todos tenemos en la mente esa frase demoledora de, no me acuerdo cómo es exactamente, ¿no? Pero como no tendría que haber violado a tu madre o algo así, es como, Dios de mi vida, Roose, eres el peor padre del mundo, ¿no? No se entiende la villanía, digamos, de Ramsay Nieve sin entender qué tipo de persona es Roose Bolton, ¿no? Que es así como frío, calculador, nunca va a demostrar ningún tipo de aprecio hacia su hijo ni hacia nadie en general. Es una persona que incluso es como muy pragmática siempre, ¿no? Como muy práctica y nada emocional. Estoy casi segura de que Roose Bolton es uno de esos personajes que digo, ese sí es un psicópata, no es capaz de sentir. O sea, sabe que, por ejemplo, Ramsay Nieves es capaz de matar a sus hijos legítimos para, digamos, seguir ostentando su posición de primogénito de algún modo, y no parece importarle, o Roose Bolton no parece tener ningún tipo de reacción emocional negativa al respecto, o simplemente dice, bueno, pues se me ha muerto un hijo, ¿no? Como si no pasase absolutamente nada, y incluso refuerza estos hechos legitimando a Ramsay de algún modo y dándole todo ese poder que le otorga, incluso, sobre todo en Danza de Dragones, ¿no? Al final, Ramsay Nieve es uno de los comandantes del norte gracias a Roose Bolton, que es el líder, ¿no? El líder de Invernalia en ese momento. Son ahora mismo los guardianes en el norte, y todo ese poder que le da Roose a Ramsay es justamente también lo que influencia a Ramsay para ser como es. Y es que Ramsay es un monstruo. Quizás con Ramsay yo creo que evoluciona un poco aquí el tipo de villano que quiere ilustrar Martin, porque todos los villanos de los que hemos hablado hasta ahora son villanos que hacen absolutas aberraciones con un objetivo final que suele ser político, ¿no? Suele ser una ambición política, suele ser una ambición de hacer un legado Lannister al mundo, como era el de Tywin. Pero es que con Ramsay tengo esta impresión de que él quiere hacer daño por hacer daño, porque es una persona sádica, ¿no? Que digamos, el someter a los demás, o el hacer sufrir a los demás, o el ejercer dolor sobre los demás, es algo que a él, no sé si le excita sexualmente, probablemente sí, pero le gusta cuanto menos. Digamos, refuerza su posición en el mundo el hacer daño a los demás. Y es un daño además que como lectores vemos muy en primera persona, sobre todo a través de los ojos de Theon, ¿no? Theon Greyjoy podría haber sido un villano, muy probablemente, pero sufre tantísimo a lo largo de la saga en manos de Ramsay que hasta te cae bien Theon y dices, pobrecito, que lo saquen de ahí, ¿no? Incluso cuando 3 páginas atrás le estabas odiando porque había matado, entre comillas, a Bran y Rickon, después dices, pobrecito, que alguien lo salve porque está al lado de un auténtico animal, ¿no? De un auténtico monstruo. Y eso es lo que representa Ramsay Nieve, ¿no? Una faceta de la humanidad que nos asusta, que es la capacidad que tenemos todos y cada uno de nosotros de ser completamente abyectos, de hacer muchísimo daño a otra persona e incluso llegar a disfrutar ese daño que hacemos a otra persona, ¿no?
Y sí, Ramsay vive en este contexto tan de pesadilla, ¿no? En un mundo que le ha maltratado y que siempre ha sido un bastardo y ha tenido que sufrir y su padre es un vampiro malvado. Pero al mismo tiempo él no deja de ser un monstruo, ¿no? Y aunque podamos no justificar, pero sí entender por qué hace lo que hace, nos sigue pareciendo, bueno, incapaces de empatizar con lo que hace este hombre, ¿no? Es un hombre, estamos hablando que es un hombre que tortura, mata mujeres, que se las da de comer a sus perros, que... bueno, es que todo lo que le hace a Jane Poole, que no tiene ningún tipo de nombre, ¿no? Además está rodeado siempre de hombres que resultan, digamos, desagradables a los ojos de los demás, ¿no? Todos sus hombres son igual de abyectos, igual de violentos, igual de sucios incluso. Martin insiste mucho en definirlo como un personaje feo a nivel físico, ¿no? Para que todo en él te resulte como, no quiero estar cerca de él, no, todo en él es lo ajeno a lo que consideramos humanidad. Y por eso creo que hace un buen villano, ¿no? Un villano que se distancia un poquito de los villanos políticos que venía construyendo Martin hasta ahora y que le da una nueva faceta, ¿no? Luego esa faceta evoluciona, que hablaremos también luego, a nivel ya mágico, digamos, ¿no? Pero Ramsay se queda en un nivel, digamos, en un plano humano, pero un plano humano que nos resulta... Y este villano, por supuesto, es villano para Theon, digamos. No sé si consideráis a Theon uno de los niños Stark, pero bueno, es el villano de Theon, de algún modo. Pero lo va a ser también, por lo menos en primera instancia, podríamos pensar que va a suponer en algún punto una amenaza para Jon Nieve, ¿no? Que teníamos en Danza de Dragones ese final con la carta rosa en la que Ramsay Nieve desafía directamente a Jon porque cree que tiene a Theon, porque cree que tiene a Jane Bull, etcétera, etcétera, ¿no? Así que podemos presuponer, quizás influenciados por la serie, a lo mejor en los libros nunca llega a pasar, ¿no? Pero podemos presuponer que puede existir cierta enemistad o cierto enfrentamiento entre estos dos bastardos, ¿no? La famosa batalla de los bastardos que veíamos en la serie de Juego de Tronos. Yo no sé si eso en los libros se va a realizar o no, pero sería un buen desafío para Jon Nieve, ¿no? Jon Nieve es uno de los héroes de nuestra historia y es además el héroe destinado, creo yo, vamos, al 90% a ser el que se enfrenta a los otros, ¿no? A ser el héroe de la humanidad que se enfrenta a ese terror, digamos, no humano que son los otros. Pero para mí estaría bien que tuviese un paso intermedio, ¿no? De me enfrento a los salvajes que de repente me doy cuenta de que son buenos, luego me enfrento a esta persona que nunca va a poder ser buena y luego ya evoluciono y me enfrento a la amenaza que asola a la humanidad, etc., ¿no? Creo que es un buen villano para Jon Nieve, entiendo que lo hicieran así en la serie Juego de Tronos y espero verlo en los libros, aunque claro, nunca se sabe porque bueno, mucha carta rosa, pero Jon Nieve ahora mismo está muerto y Stannis está en las puertas de Invernalia y bueno, las cosas no parecen ir muy bien. Como decíamos el otro día, Jon lleva 12 años muerto, tirado en el suelo en el Castillo Negro. Pero al final, esto es parte de cómo escribe Martin las cosas y de cómo él retrata la realidad tal cual es. Y has tocado un punto, Berta, que me pareció muy importante y es el punto del que Ramsay nos muestra lo que puede llegar a ser un humano. O sea, todos sabemos que la gente nos regimos por unas reglas sociales, por unas reglas de respeto, por unas reglas de decoro. Y Ramsay es todo lo contrario a eso. Ramsay es una persona que no le tiene respeto a nada, a nadie, que se pasa cualquier tipo de característica social prácticamente. O sea, él llega a un punto de que si fuera, o sea, si Ramsay viviera en el mundo real, pues sería un asesino en serie prácticamente. Un Jeffrey Dahmer, un John Wayne Gacy, un cualquiera de estos, que son personas que pues, en su cabeza están desconectados de la realidad de muchas maneras, que han tenido pues maltratos familiares y demás que les llevan a este tipo de situaciones. Que su padre mismo le diga en la cara en plan, ojalá no hubiera violado a tu madre. Yo creo que eso para cualquier persona tiene que ser un golpe de realidad muy jodido.
Pero llegar a los puntos a los que llega Ramsay, y por eso Ramsay yo creo que es como el villano asqueroso, porque Tywin es el villano con poder, Walder Frey y Roose Bolton son los villanos traidores, este señor es el villano asqueroso, que es la persona que no se va a detener frente a nada, que no se va a detener frente a nadie, que está cogiendo a Theon Greyjoy, mutilándole, que le castra porque está en el libro, prácticamente se nos incide en que puede haber esa castración, que le manda trozos de piel a Robb, como así, mira, yo he vengado a la persona que... O sea, son cosas... Lleva a Theon a un punto de locura. O sea, yo creo que el que Theon vuelva a ser Theon va a costar muchísimo y va a tener que tener un arco que tengo muchas ganas de leer. Un arco que le va a costar volver a esa salud mental. Si es que vuelve, porque tampoco sabemos qué vaya a pasar realmente. Y es eso, y es la persona que coge a Jeyne Poole sabiendo que es Jeyne Poole, porque realmente él sabe que no es Arya Stark. Abusa de ella, hace que Theon vea cómo abusa de ella, sabiendo que pues casi esta persona pues es una inocente. Entonces, un villano como Ramsay hace que veas que, a diferencia de otras personas, de otros escritores que describen a un mundo más idílico, un mundo más perfecto en diferentes cosas, puede ser Tolkien, por ejemplo, que describe todo, o sea, describe un mal que es malvado, como lo puede ser Sauron, como lo puede ser Morgoth, pero Martin describe malvados muy realistas. Y Ramsay Nieve, Ramsay Bolton, es la conclusión de eso. Creo que es el pináculo de gente malvada en un libro de fantasía. O sea, yo, por lo menos dentro de las sagas que he leído yo, creo que no me he encontrado así con un villano al que le cojas tanto asco por las actitudes que tiene y por las cosas que lleva a cabo sin importarle absolutamente nada. Y pues yo de verdad estoy esperando que la parte de la batalla de los bastardos se llegue a dar, o si no es una batalla de los bastardos como la vimos en la serie, que por lo menos Jon en algún momento se quite a Ramsay de encima de alguna forma y que sea glorioso, en plan de levantarte y aplaudir a Jon por hacer algo. Esa pullita final de Jon, pues bueno, para mí se queda. La pullita de Santi al final. A ver, antes de nada, hay que felicitarlo primero al actor que hizo de Ramsay en la serie, que es Iwan Rheon, porque me parece que hace un papelazo y que, a pesar de que físicamente no se parece al Ramsay que nos describen en los libros, sin duda le da ese toque horrible de persona, pues eso, ¿no? Muy chunga. Muy chunga. Digo muy chunga muchas veces porque no me atrevo a dar a utilizar una palabra que igual esté mal empleada en psicología, porque no tengo ni idea, ¿no? Porque si fuera por mí me llamaría un psicópata directamente esta persona. El caso es que, aparte de todo lo que han comentado mis compañeros, que yo creo que han hecho una exposición muy buena, hablando pues del papel que tiene, de su psicología, sí que es cierto que a mí me gustaría tratar el tema de los villanos como Ramsay, porque Santi ahora justo decía, claro, hay escritores que intentan crear ese mundo idílico y tal, y yo creo que aquí George Martin se la jugó mucho con Ramsay, porque Ramsay es uno de esos villanos que de buenas a primeras no nos solemos creer. De hecho, aquí lo hemos dicho 3 millones de veces. Lo bueno de Martin son los personajes grises, los que no son malos per se o buenos per se, sino que tienen están manchados, ¿no? De blanco o de negro. Y realmente Ramsay tiene muy poquito blanco, por no decir prácticamente nada. No es el único, pero es verdad que los otros ya cuentan con otros componentes como componentes mágicos, lo hablaremos más adelante. Pero Ramsay es una persona humana, no tiene ningún tipo de poder mágico que sepamos a día de hoy, más allá de ser posiblemente el hijo de un vampiro, pero más allá de eso no sabemos que tenga ningún otro poder mágico. Entonces, esa villanía tan fuerte y tan marcada es arriesgarse mucho, porque a muchos lectores les puede resultar increíble. Y digo increíble de forma literal, que no sea creíble. Existe la creencia de que en cualquier historia los villanos tienen que tener una parte buena. Yo coincido con eso.
pero también es verdad que hay excepciones y creo que Ramsay es uno de esos personajes. Creo que Ramsay es un personaje que es villano prácticamente el 99,9% de su ser, y aún así te lo crees y aún así no esperas encontrarle nada bueno. Y de hecho probablemente si le encontraras algo bueno sería hasta decepcionante para ti. Pasa un poco también con la montaña, pero por ejemplo la montaña es un personaje que a mí sí que no me resulta creíble. Es un personaje que sí que lo veo demasiado villano, es ese caballero villano, pero, ¿sabes? Como que no me lo creo tanto. Pero Ramsay no puede ser más humano a pesar de representar lo peor. Y creo que es por lo que ha dicho Berta, porque representa esa parte de nosotros que nos asusta, personalizada en este personaje en particular. Así que hay que reconocerle a Martin el mérito de haberse arriesgado con un personaje como Ramsay, porque no es un ejercicio sencillo, nos puede llevar a las novelas de caballerías del bueno y el malo, del muajaja, que decíamos aquí como título de este capítulo, el muajaja acariciando el gato, y en lugar de eso consigue construir un personaje creíble y fantástico. Así que mis dieces, una vez más, para George R.R. Martin. Pues absolutamente, ¿no? Es, digamos, la personificación de un mal humano que al final todos encerramos dentro, o que por lo menos encerramos ese potencial para llegar a ser alguien así en consonancia con las circunstancias que nos toquen vivir, ¿no? Unas circunstancias que no nos tocarán vivir jamás es ser tan mezquinos y maquiavélicos como el siguiente villano del que vamos a hablar hoy aquí, alguien a quien tengo especial aversión y todos lo sabéis, no puede ser otro que Meñique. Estamos hablando de, recordemos, villanos que suponen una amenaza para los niños Stark. Hemos hablado de los que supusieron una amenaza para Robb, para Jon y Theon, y ahora pasamos a Sansa, ¿no? Aquí nos enfrentamos a una tesitura incómoda en la que Meñique es a la vez amenaza y mentor para Sansa, ¿no? Porque ahora mismo en Festín de Cuervos vemos cómo Sansa realmente ha sido adoptada por Meñique, que de alguna forma la quiere instruir en jugar al Juego de Tronos, ¿no? Que Meñique dice que se le da muy bien, que ojo, es algo que ha demostrado durante cuanto menos 4 libros, ¿no? En los que Meñique suponía un villano en la sombra, que ese es otro tipo de villano bastante interesante, ¿no? El titiritero que está detrás de todo, que no se va a manchar las manos de sangre directamente jamás, que no vas a ver que ordene una ejecución en la que se mueran 50.000 personas, pero moviendo sus hilitos civilinamente y sin que el lector se entere demasiado, pues ha provocado una guerra. Poquita cosa, ¿no? Ha tirado del hilito de Lysa, ha tirado del hilito de Ned y ha provocado la guerra de los 5 reyes y se ha beneficiado de ella. Al final, Meñique sí es, hasta donde nosotros sabemos, uno de esos villanos que tienen un interés o un objetivo final político, ¿no? No sabemos realmente qué quiere Meñique, ¿no? Pero suponemos que quiere todo, y todo se refiere al poder, sobre todo por este background que tiene él, este pasado que tiene de haber sido marginado por los poderosos. De alguna forma tiene una motivación de alcanzar el poder, pero no por el poder en sí mismo, como podría ser Cersei, sino por devolverle al mundo el daño que le han hecho a él por no tener esa posición que quiere alcanzar, ¿no? Meñique fue vejado, Meñique fue apalizado directamente por Brandon Stark, y además, bueno, era digamos, era del pueblo común casi, ¿no? Tiene apellido casi de milagro y quiere compensar todos esos complejos que tiene del pasado, pues jugando con los poderosos como si fuesen pues piezas en un tablero de ajedrez, ¿no? Así que Meñique se convierte en titiritero, en ese villano en la sombra, en ese por beneficio propio y por venganza voy a mover cositas para provocar una guerra y que se mueran 100.000 personas, me da igual, pero a la vez tiene una parte, voy a decir, una parte íntima, ¿no? Tiene una parte visceral en la que tiene rencor concreto o obsesión concreta con personas muy específicas, y por muy maquiavélico y muy frío que le se quiera considerar, como lectores todos lo podemos ver, ¿no? Está este rencor que siente hacia Brandon Stark y que luego personifica también Ned Stark, porque
ambos eran pues una amenaza para su relación con la mayor obsesión de su vida, que fue Catelyn Stark, ¿no? Así que tiene como ya no es, con ellos ya no es un juego político, ¿no? Con ellos ya no es un juego de marionetistas, ¿no? Con ellos ya es algo personal, es algo que le duele a él por esos eventos del pasado. Y lo mismo pasa ahora con Sansa, ¿no? Sansa de algún modo se convierte en la personificación de esas fantasías infantiles que él tenía con Catelyn, y por eso da como resultado esa relación un poquito turbia, para que nos vamos a engañar. Bueno, entre esos sentimientos de es Catelyn, es mi hija, es Catelyn, digamos la joven Catelyn rediviva, es mi hija, pero al mismo tiempo tengo cierto matiz sexual hacia ella. Es una relación completamente abyecta la que mantienen Sansa y Meñique por parte, por supuesto, de Meñique, pero al mismo tiempo sirve para ilustrar esta parte más primitiva de Meñique que él mismo intenta constantemente ocultar al lector, ¿no? Es como que el propio personaje de Meñique parece que se sale de las páginas para decirte a ti, lector, no, yo es que siempre hago todo fríamente, ¿no? Siempre me salgo con la mía. Todos mis planes políticos parece que están pensados a un nivel, a unas dimensiones que los demás jugadores no saben jugar, ¿no? Es como, quizá la única excepción sea Varys, pero bueno, es como que él está jugando a un juego que el lector sabe que está como muy por encima del resto de personajes, y eso genera cierto miedo en el lector, ¿no? Al final tenemos cierto respeto a Meñique en el sentido de que sabemos que es más listo que los demás, se mueve más rápido que los demás, está jugando como sabiendo cómo se van a mover el resto de piezas en el tablero, ¿no? Pero Sansa supone esta debilidad porque se nos muestra el personaje algo, lo que decía, ¿no? Lo que nos intenta ocultar incluso a nosotros, los lectores, que es esa parte más por ella, por Sansa. Ya dejo de ser frío, ¿no? Ya dejo de calcular todo lo que tengo que calcular, y por eso todos teorizamos que va a ir por ahí su caída final, ¿no? Cuando o la propia Sansa, o quizás ella abre los ojos, o quizás él quiere hacer algo por ella y eso supondrá la propia caída de Meñique, ¿no? Meñique es un muy buen villano, ¿no? Cuando en Tormenta de Espadas se nos da el giro dramático de que fue él el que a través de Lysa mató a Jon Arryn y generó toda esta guerra, nos sorprende y de alguna forma le admiramos, ¿no? Es como, wow, qué listo es, ha jugado con todos los demás y ni me había dado cuenta. Pero pasan los capítulos y empieza su relación con Sansa y todo es incómodo, y de repente dices, no, este señor antes o después se tiene que morir. Y sí, seamos honestos, todos lo vamos a celebrar un poquito. Sí, o sea, el momento en el cual llegue ese punto de la muerte de Meñique, bien sea como nos lo ha mostrado la serie, o bien sea como sea que llegue, yo la verdad, ese final que nos dio la serie, no sé, lo veo muy complicado, porque creo que la relación de Arya y Sansa va a ser bastante distinta en los libros, pero sí que es un personaje que te hace plantearte muchas cosas, porque al inicio lo ves y ves que tiene todo tan controlado, que entre él y Varys, sobre todo en lo que son los 3 primeros libros, que siempre es ese pique de esta de lo que ha llamado el fandom esa red de plata, como ese concurso de efectividad que hay entre el uno y el otro, nos hace pensar y ver a un personaje que tiene ángulos interesantes, que cuando te enteras que ha sido él el que ha matado, o sea, el que por su culpa han matado a Jon Arryn, que todos creíamos que habían sido los Lannister, empiezas a ver que es una persona que viene de la nada, porque es una familia, pues, que no tenía ningún tipo de relevancia, y que este señor se lleva a sí mismo a base de engaños y de tensión de poder, de dinero, de triquiñuelas, a que en este punto de la historia en el que estamos, pues es Señor del Valle, que recordemos es una de las posiciones geográficas en Poniente que tiene un... No solamente es bonito como tal, sino que tiene un sitio estratégico. Y esta persona, o sea, pasas de ese como, buah, lo que mola los engaños de este señor y pasar por encima de todo el mundo, pero siempre salirse con la suya, a cuando empiezas a ver lo turbio que es
toda su relación con Sansa, todo esa obsesión. Yo creo que al final lo que va a llevar a Meñique a la tumba es esa obsesión con Sansa. Porque yo estoy casi que seguro que en algún momento Sansa se va a dar cuenta de muchísimas cosas. Y no creo que sea ella la mano ejecutora, porque yo no veo a Sansa cogiendo una daga y matando a Meñique, pero se encargará que reciba pues las consecuencias de sus actos. Y es muy complicado lo que le va a pasar, porque yo creo que si en algo es acertada la muerte de Meñique en la serie, es de que no se la va a ver venir. Y cuando llegue el momento de morirse, le va a tomar tan por sorpresa y el lector se va a quedar tan... ¿Te lo mereces? Que va a Sí ser... soy. Sí, o sea, no, y tú y yo creo que muchísimos de los que nos escuchan nos vamos a quedar en un... Tío, es que te los tenías ganado desde el inicio. O sea, yo creo que vea con todo lo que ama Ned y saber de que uno de los pilares fuertes para la caída de Ned fue este señor, vamos, aplaudirá por las orejas. Sí seré, ya os lo digo. No, es así. Es lo único que vengo a decir de Meñique, porque mis compañeros lo han dicho todo, pero ya disfruté con Joffrey. Esto es como la lista de Aria. Voy tachando nombres. Voy tachando nombres, amigos. Y tengo unos cuantos por la muerte de Ned. Efectivamente, vamos a ir tachando nombres y vamos a ir tachando villanos que vamos a tratar en este podcast, porque vamos a pasar directamente al último de ellos, ¿no? Antes, cuando hablaba de Ramsay, mencionaba que, digamos que Martin parece que construye cuanto menos 3 tipos de villanos. Primero, el villano con objetivo político. Segundo, el villano que es más Ramsay, ¿no? Es más esa parte humana que nos aterra. Y después están los villanos que trascienden a la propia humanidad sin llegar a ser, digamos, los otros, ¿no? Que ya es como lo contrario a la humanidad. Pero en un camino intermedio se dispone alguien que nos da miedo a todos, alguien que va a suponer amenazas, creemos, bastante graves en el futuro de la saga, y alguien que no podía ser otro que Euron Greyjoy. Exactamente. Entramos en este último recodo de nuestro podcast de villanos, con el que creo que todos podemos decir que es el villano más mágico hasta el momento. Es un villano que tiene muchas aristas, es un personaje que entra tarde, yo creo, dentro de la historia. O sea, cuando ya se muestran sus verdaderos colores, ya va muy avanzada la historia, y es este Euron Greyjoy que pues sabemos que es pues, el hermano del padre de Theon, de Baelon, y que se nos presenta de una manera muy curiosa, porque ya incluso en capítulos de Theon se nos habla de su tío Euron y de cómo no ha estado presente durante los últimos años, y la gente se escuchan los rumores de que le temen y demás, y es como para no tenerle miedo a este señor. Este señor se nos cuenta, y en palabras suyas nos dice, que él ha recorrido todo el mundo, que ha llegado a Shai, que según él ha llegado a Valyria, y yo creo que puede que sí, por cosas que veremos mucho más adelante. Intentaré no caer en ningún spoiler de lo que sabemos de Euron en ese capítulo del abandonado. De todas maneras, ya que estáis escuchando esto, si no habéis escuchado nuestro análisis de ese capítulo del abandonado, son casi 3 horas de material, que creo que es muy definitorio en lo que va a ser el papel de Euron de ahora en adelante. Pero es un villano que atraviesa lo que son los deseos del hombre. O sea, yo creo que Euron está por encima de los deseos mundanos. Él ya... Le hemos visto que hemos llevado esta progresión de villanos de diferentes tipos. Entonces, los que lo hacen por muajaja, tengo mucho dinero, mucho poder, muajaja, doy mucho asco, muajaja, soy meñique. Y este que es, muajaja, me paso las leyes de la física y de todo por encima. Vivo borracho en color del ocaso, que sabemos que debe ser como algún tipo de ayahuasca o algún tipo de cosa que te mete en un trip mega salvaje, y que sus intenciones están más allá de simplemente voy a conquistar Poniente o voy a matar gente, incluso cuando en la rebelión Greyjoy da la opción de ir a quemar las naves de los Lannister,
Y te das cuenta que esta persona no es tonto, o sea, tiene también su pensamiento militar, pero es que ahora mismo, en lo que llevamos de historia, este señor nos muestra que no le tiene miedo a nada y que no le tiene miedo a las consecuencias. Engaña a su hermano para que vaya él y arriesgue su vida en traerle a Daenerys Targaryen. Y muy importante, que Daenerys Targaryen venga con sus dragones. Nos vamos a encontrar muy probablemente en el futuro que estas dos fuerzas de la naturaleza, como son Daenerys con su posible Breaking Bad, con su posible descenso a lo que vimos en la serie de Juego de Tronos, de, vamos a llamarle locura entre muchas comillas, que aquí no venga ningún Daenerys a quemarme, que eso ya se encarga su jefa, y Euron, que está pasando por encima de todo y que probablemente sea el encargado o bien de la caída del muro, o bien de la muerte de alguno de los dragones. Yo creo que es una persona que lleva tanto tiempo entre gente mística, porque sabemos de que este señor ha recorrido muchos lugares del mundo y ha alcanzado, recordemos que este señor tiene un cuerno que supuestamente hace que los dragones le hagan caso, o sea, no es una persona que se ha reducido solamente al saqueo, la violación y la conquista como hacen los Hijos del Hierro, no. Este señor ha ido más allá. Y la verdad creo que lo que nos queda en estos dos libros de la saga es ver hasta qué punto Euron puede explotar sus poderes. Euron yo creo que va a ser esa base de, al no tener un rey de la noche, al no tener unos caminantes blancos como los que teníamos en Juego de Tronos, probablemente Euron sea la persona que desate el caos y que desate esos poderes mágicos que nos quedan por ver en la saga y que creo que va a ser de ahora en adelante, o sea, en los dos libros que quedan, el personaje que va a representar a ese mal del norte, a ese mal místico, a ese mal que no es humano, sino a esa potencia mágica que sabemos que es a lo que se va a enfrentar la humanidad de cara al final de la saga y de que haya un sueño de primavera después de esos vientos de invierno. Pues sí, yo creo que Santi lo ha explicado muy bien todo el tema de Euron. Al principio decíamos que Tywin de alguna manera había hecho el truco de cría fama y échate a dormir. Bueno, pues aquí Euron está criando fama, pero no tiene pinta de que se vaya a ir a dormir. Todo lo contrario, ¿no? De alguna manera, si pensamos en Euron, lo que llevamos hasta ahora, de nuevo, os remito como mi compañero a ver ese análisis de los capítulos de Vientos, porque igual os lleváis a una que otra sorpresilla. Pero lo que hemos leído hasta ahora de Euron tampoco es demasiado, yo creo, para lo que se viene. Es decir, es ese villano del tercer arco de la saga, es como ese villano en el que ya no van a bastar, pues eso, ¿no? Un asesinato mientras está en el baño. ¿Sabes qué te quiero decir? Que el hecho de tener el poder de acercarse, un envenenamiento en una boda, cosas así, sino que de alguna manera, o incluso el propio Meñique, que por mucho que tenga sus tejemanejes, tarde o temprano, pues es tan fácil como traicionarlo, acercarse a él o lo que sea. Euron juega en otra liga, muy diferente. Pero una liga, vamos, que está a otro nivel, ¿no? Pero hasta ahora hemos visto a esa persona que también parece cruel, taimada, podríamos pensar una suerte de Ramsay también, una persona que no parece tener demasiada empatía por nadie, con ciertas tendencias mágicas o ciertas conexiones con la magia, pero que de momento casi todos son rumores. Casi todos son, pues eso, yo he hecho esto, yo le he hecho lo otro, Euron ha hecho esto, Euron ha hecho lo otro, ¿no? Poco hemos visto a día de hoy realmente del verdadero poder de Euron, pero nos lo creemos. Es una de esas cosas que sabemos que, ya sea por cómo se nos presenta el personaje, ya sea por las cosas que hace, por cómo habla, por esa especie de conexión sobrenatural que parece tener y que no acabamos de comprender demasiado bien, nos lo creemos. Y ocurre un poco como ocurría con Daenerys antes de ver realmente su poder, ¿no? Que sería cuando pasa lo de los huevos. Intuíamos que había algo ahí, intuíamos que tenía conexiones, nos habían hablado de la familia Targaryen y demás. Entonces esto es un poco lo mismo.
Vemos que no va a ser un villano terrenal, evidentemente, como decía Berta, no es un caminante blanco, pero sí que va a traer muchos problemas. Está muy por encima de es como ¿cómo se dice esto? El esbirro del villano final, ¿no? Si pensamos en el villano final como los caminantes blancos, sería ese esbirro imposible de matar que tanto nos cuesta y tanto nos desespera en los videojuegos, ¿no? Que es el último pasito que me falta antes de vencer al villano final. Entonces, sin duda, Euron es uno de esos enigmas, sobre todo por la cantidad ingente de teorías que se han creado alrededor de este personaje. Algunas de ellas ya las ha comentado mi compañero Santi, pero sí que parece uno de esos enemigos que va a remover los cimientos de todo el universo de Canción de Hielo y Fuego. Algo que no ocurría con Tywin, que al final operaba de forma más local, algo que no ocurre con Ramsay, con Meñique, con Frey, operan a nivel más local, pero Euron Greyjoy ya se nota que viene para hacer temblar todos los cimientos del universo de Canción de Hielo y Fuego. Puede ser uno de esos enemigos por los que se aúnen incluso posibles enemigos para luchar contra él. Es un poco parecido a los caminantes blancos, pero evidentemente los caminantes blancos cuentan con otros poderes que Euron no creo que cuente, aunque nunca se sabe, pero sí que su trascendencia, las consecuencias de los actos de Euron Greyjoy serán mucho más expansivas, vamos a decirlo así, que del resto de enemigos o de villanos que estamos tratando hoy aquí. Entonces, sin duda eso ya le da ese interés y ya nos informa como lectores que estamos a punto, todavía no, pero estamos a punto de cruzar esa segunda frontera dentro de la saga en la que ya no hay vuelta atrás, en la que ya los personajes van a tener que dar el todo por el todo y yo creo que está muy bien personificado en ese personaje que es Euron Greyjoy, que insisto, a pesar de haber salido poquito, tiene cantidad ingente de teorías, debates en internet, y bueno, una burrada, ¿no? Y no es para menos, teniendo en cuenta lo que se nos viene. Pues efectivamente, me ha gustado mucho ese comentario del, digamos, el subjefe final, ¿no? Es como esa amenaza justo antes de entrar a las puertas de la amenaza de la humanidad que son los otros. Y Euron Greyjoy realmente supone una muy buena amenaza, ¿no? Porque digamos que fusiona, como muy bien habéis dicho vosotros, la parte humana, una parte humana aterradora como lo era Ramsay, como la parte humana más atroz, ¿no? Porque además hay teorías de que Euron podría haber abusado de sus hermanos, de que, bueno, no está muy bien, ¿no? Tiene a estos hombres silenciosos en su tripulación, que son hombres a los que él corta la lengua. Hay rumores de que ha viajado por todo el mundo y ha conocido a todos los dioses. Él mismo lo dice, ¿no? Yo soy la tormenta, yo soy la amenaza final de todos aquellos pueblos a los que voy. Tiene como esa parte humana, ¿no? Esa parte más incómoda, que nos incomoda porque decimos, vale, es un ser humano, pero es aterrador. Y luego tiene la parte que trasciende a la propia humanidad. Y eso quizás es, no sé si tanto o más aterrador, pero la combinación entre ambas es algo que como lectores nos desasosiega, ¿no? Porque es como, Dios mío, es que ya no es solo que sea un Ramsay, ¿no? Un asesino, un violador, un falto completo de empatía, que lo es, sino que además parece contar con, digamos, capacidades sobrehumanas, ¿no? Tiene bazas, puede jugar cartas que Ramsay nunca podría jugar, y en su caso es la carta de la magia, ¿no? Se nos cuenta que ha ido a Valiria y ha logrado volver. Se nos cuenta que tiene cuernos mágicos que podrían incluso controlar a los dragones de Daenerys. Se nos cuenta, ¿no? Es como que Martin lo va construyendo de una forma como muy por debajo del plano, ¿no? Va construyendo a Euron para que poco a poco vaya resurgiendo hacia ahora, ¿no? Hacia el final del arco, digamos, de Canción de Hielo y Fuego, como ese subjefe final o incluso jefe paralelo a los otros, ¿no? Es aterrador, porque todo lo que sabemos de él nos da miedo a nivel humano, nos da miedo a nivel sobrehumano y además no tiene ningún tipo de buenas intenciones a ningún nivel, a ninguno de los niveles, ¿no? Euron se considera a sí mismo un dios, tiene este complejo de dios absoluto en el que soy la tormenta, ¿no? Yo soy todos los dioses a los que rezan los seres humanos. Digamos que se considera a sí mismo ya no solo por encima de todos los demás seres humanos, sino por encima de la humanidad en general. Y tiene esta parte desconcertante, que es como que él, como si él supiera, no sé cómo explicarlo, es como que Euron sabe qué es Canción de Hielo y Fuego.
Me refiero, sabe qué juego están jugando los demás y él dice, no, olvidaos de politiqueos, olvidaos de historias, yo voy a lo que voy y a lo que voy es a lo importante, a lo que a todos los demás se les ha olvidado y que incluso el lector distraído pues ha olvidado también, que es que existe magia en este mundo y esa magia puede ser instrumentalizada para conseguir mis objetivos, en su caso ser Dios de alguna forma, ¿no? Hay teorías ahí al respecto de si él fue uno de los soñadores del cuervo de tres ojos, etcétera, ¿no? Que de alguna forma explicarían cómo él, digamos, sabe que hay algo más allá, o como muy bien decía Santi, puede que esté en un viaje constante de ayahuasca, del que no puede salir, pero que ese viaje de ayahuasca le está haciendo conectar con ese lado mágico que evidentemente sí existe en Canción de Hielo y Fuego. Sea como sea, tenga el conocimiento Euron que tenga, que parece trascender incluso al propio libro, parece que va con un objetivo claro que es, por ahora, Daenerys Targaryen. Se lo avisa Quaithe de la Sombra a Daenerys en Danza de Dragones. Dice, ten cuidado con todos los que van a venir, ¿no? Dice el león y el grifo y no sé qué, etcétera, etcétera. El peor de todos ellos siempre va a ser alguien, este ser oscuro con 1000 tentáculos y un solo ojo, del que te debes guardar muchísimo más que de los demás, ¿no? La teoría es evidentemente que ese ser es no otro que Euron Greyjoy, que va a suponer, digamos, un enemigo, un némesis a la altura de Daenerys Targaryen, porque es lo que decías antes al principio. Daenerys Targaryen está muy chetada, ¿no? A nivel mágico. Tiene dragones, tiene sueños, tiene visiones y profecías. Es como que la magia, lo hemos dicho muchas veces, la magia es un motor para el personaje y la magia de alguna forma se doblega ante Daenerys Targaryen. Y aquí aparece Euron, que dice, es que vale, la magia se doblega ante ti, pero es que yo puedo doblegar a la magia. E incluso yo puedo doblegar a los dragones, ¿no? De repente tengo una herramienta que podría quitarte, arrebatarte eso, tus hijos, ¿no? Todos estos eventos mágicos que tú has logrado, yo tengo la capacidad de doblegarlos, de controlarlos. Parece ser que van a suponer pues esa batalla, ¿no? De seres que trascienden a la humanidad, que están en un plano de lucha político, por supuesto, pero a un nivel también superior, ¿no? Es como una batalla que va a trascender simplemente a la lucha política en la que juegan más o menos los demás, ¿no? Y será una fantasía ver eso, ¿no? Si Martin realmente va por esa vía, va a ser una fantasía ver, no sé si directamente a estos dos personajes enfrentados y no sé de qué forma, pero digamos que descubrir qué conocimiento de la magia tiene cada uno, cómo la van a utilizar para lograr sus objetivos, tiene que ser una fantasía de ver. Y lo está diciendo ahora Bea por interno y no voy a irme de aquí sin mencionarlo. Euron va a ser el villano de Daenerys. Entendemos, podemos sobreentender que Daenerys de alguna forma o esquive esta pelea o sobreviva a esta pelea, porque ella misma tiene un camino, lo decía antes bien Santi, tiene un Breaking Bad que realizar, ¿no? Que todos estamos al 99% seguros que va a cometer. Ya ha iniciado su camino, Gran Danza de Dragones, ¿no? De ir a fuego y sangre. Y veremos a ver si eso realmente la lleva a convertirse en una villana con todas las letras y que tendremos que hacer una segunda parte de este podcast para incluirla aquí, ¿no? Que el Breaking Bad realmente sea, pues quizás como vimos en la serie, ¿no? Tan drástico que ya no pueda recuperarse a Daenerys como, digamos, como no villana y tenga que morir, ¿no? Al final de la saga para salvar el mundo. Quién sabe, ¿no? Quién sabe si llegaremos a ese punto, en cuyo caso pues habrá segunda parte de este podcast que incluya a Daenerys Targaryen. No sé si esto es una invitación para que demos nuestra opinión sobre el futuro y sobre si creemos que Daenerys se convertirá en una villana o prefieres dejarlo en el aire, ¿no? En el aire que... Hombre, ya lo he dicho yo también en mi momento, de que yo sí creo que se va a convertir en algo malo. ¿Qué te parece si lo dejamos en un silencio incómodo por vuestra parte? Que diga todo lo que hay que decir al respecto. Me parece bien. Solo diré que todos los villanos que hemos tratado hoy, en algún momento, quizá cuando nacieron, quizá cuando eran niños, eran buena gente.
O sea que, bueno, a algunos les llega antes o a otros después. Mi teoría... Hombre, mi Euron teoría- no creo. Bueno, cuando era un bebé y no era consciente. Mi teoría es que, tarde o temprano, todos nos volvemos villanos. De hecho, yo ya he entrado en Hay mi arco gente de que villana. Exactamente. Entonces, hay gente que le llega antes ese arco, hay gente que le llega después y hay gente que sigue dando por culo hasta muerto. Entonces, bueno, ahí estamos. Ya lo decía Harvey Dent en Batman. O muere siendo un héroe o vive lo suficiente para convertirte en un villano. Totalmente. Y eso es lo que bueno, silencio incómodo. Me parece bien. Es un muy buen final. Es un muy buen final para este podcast. Vamos a dejar hasta aquí el podcast exclusivo para Patreon de este mes. Como siempre, reiteraros nuestro profundo agradecimiento a vosotros que nos apoyáis, sobre todo en las manadas más altas de Patreon. Daros las gracias por ese apoyo incondicional que nos dais cada mes. Así que nos oímos el mes que viene con más. Y hasta entonces, recordad que el juego ha terminado, pero la canción continúa.